Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a explicar el montaje, la configuración y algunas pruebas que he realizado a un kit de CNC láser. A raíz del último vídeo que hice sobre la transformación de un CNC que habíamos hecho con unidades DVD en un CNC láser, era un CNC láser pequeñito, me entraron ganas de montar uno más grande que nos permitiera pues un poquillo más de posibilidades. Ante esto, pues tenía la opción de buscar un proyecto por ahí y comprar las piezas que hicieran falta o comprar un kit en el que ya vienen todas las cosas que necesitas. Pues estuve pensándolo y al final pues opté por el kit. Y bueno, os voy a explicar cómo lo hemos montado, qué pruebas le hemos tenido que hacer o le hemos hecho y la configuración que le hemos aplicado. Empezamos. Este fue el embalaje en el que recibí el CNC. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que si os apetece montar el mismo, pues lo podáis comprar. Yo lo pedí a un almacén de la República Checa para no tener problemas con aduanas y demás, y me tardó unos 4 o 5 días en recibirlo aproximadamente. De todas formas, prácticamente todos los sistemas similares a este, todos los CNC de este tipo se montan de la misma manera y tienen piezas muy similares. El empaquetado me ha parecido bastante correcto y bueno, viene todo con una espuma que protege todos los componentes y la verdad es que venía bien todo, salvo algo que os comentaré más adelante en el vídeo. Las instrucciones vienen en inglés, algo que se agradece siendo un producto chino y bueno, son suficientes como para, prestando un poco de atención, ser capaces de montar el sistema CNC sin mucha complicación. Aquí podéis ver la totalidad de las piezas que incluye el kit. He de decir que viene bastante bien etiquetado todo lo que son los tornillos, las tuercas, las piezas acrílicas, cada uno en su bolsita individual y bueno, para que no haya ningún tipo de confusión a la hora del montaje. Vamos con el montaje. En primer lugar, vamos a ensamblar el marco principal. Utilizaremos dos perfiles de aluminio, la escuadra, dos tornillos y dos tuercas de tipo T. Los perfiles tienen que ser los que vienen cuatro del mismo tipo, que son más cortitos, y el que es más largo dejarlo aparte porque es para unos pasos posteriores. También tened en cuenta que debéis dejar la parte que muestra por el canto del perfil un agujero, tiene que ser el que tiene rosca para que quepa un tornillo de tipo M5. Aquí podemos ver cómo ha quedado ensamblado los elementos de este paso. Si hacemos lo mismo con las otras tres esquinas, tendremos el marco principal montado. Vamos a montar ahora uno de los extremos del eje Y. Para ello vamos a utilizar la pieza acrílica marcada como A, tres tornillos, tres tuercas de tipo blocante, los tres rodamientos, dos prolongadores y uno de ellos de tipo excéntrico. No dije antes que el kit incluye las herramientas necesarias para el montaje, como son dos llaves Allen y una llave de tipo fijo. Este es el resultado. Hemos insertado los tornillos, después los prolongadores, después los rodamientos y después hemos puesto las tuercas blocantes. Ahora, a lo construido en el paso anterior, le añadimos uno de los motores, una polea de tipo GT2 y 4 tornillos para ajustar el motor a la pieza anterior. Vemos aquí el resultado una vez hemos ajustado el motor a la pieza del eje. Ahora repetimos los dos pasos anteriores para montar el otro extremo del eje. Algo que no queda claro en las instrucciones es que hay que montar este segundo extremo del eje de forma invertida, es decir, tenéis que el acrílico marcado como A, invertirlo. Vamos a montar ahora el soporte para el eje X. Para ello vamos a utilizar el acrílico marcado como B1, una prolongadora excéntrica, una polea GT2, 4 tornillos para ajustar el motor, un tornillo y una tuerca blocante para el rodamiento y uno de los motores que viene incluido. Y aquí lo vemos ensamblado.
Hemos ajustado el motor con los 4 tornillos, hemos colocado la polea y en la parte de abajo pues el tornillo, el rodamiento, la prolongadora excéntrica y la tuerca blocante por detrás. Ahora vamos a utilizar el acrílico marcado como B2, el láser, y en realidad solo necesitamos 2 de los 3 tornillos que veis en la imagen y que indican en las instrucciones. Es debido a que solo son necesarios 2 tornillos para ajustar el láser que me venía a mí en concreto. Y así queda una vez montado con los 2 tornillos. Ahora utilizamos lo que hemos construido en los 2 pasos anteriores, más 2 rodamientos, 2 tornillos, 4 alargadores o prolongadores y 2 tuercas de tipo bloqueante. Así es como nos ha quedado. A la parte del motor le hemos insertado los 2 tornillos, 2 prolongadores, después los 2 rodamientos, otros 2 prolongadores, la parte que incluye el láser y después las tuercas blocantes. Ahora vamos a utilizar uno de los 2 soportes del eje Y que montamos en pasos anteriores, el perfil de aluminio que apartamos al principio, una de las 2 escuadras de aluminio que incluye el kit, 2 tuercas, una blocante y otra tipo T, y 3 tornillos. En cuanto a los tornillos es importante que os fijéis las instrucciones qué tipo exacto os hace falta en cada paso y cuántos de cada uno. Aquí podemos ver cómo hemos unido el perfil de aluminio al soporte del eje mediante la escuadra y la ayuda de los tornillos y tuercas utilizados. A lo construido en el paso anterior le vamos a unir lo que sería el soporte del eje X, que ya lo tenemos montado, con el láser y el motor, y 2 tuercas de este tipo que son como rectangulares. Y lo tenemos que dejar así. Es decir, hemos insertado una de las 2 tuercas rectangulares en el riel. Después hemos insertado el soporte del láser con el motor. Tened en cuenta que tendréis que ajustar la excéntrica si veis que no entra, ¿vale? Con la llave que os viene tenéis que mover un poquito la tuerca excéntrica, que es la inferior, y al final pues tiene que entrar y puede correr de un lado a otro sin ningún tipo de presión. Y por último le insertamos otra de las 2 tuercas rectangulares. Y ahora vamos a montar el otro extremo del soporte del eje Y. Para ello pues volveremos a utilizar la escuadra de aluminio, 3 tornillos, una tuerca blocante y una tuerca de tipo T, además de los elementos construidos en pasos anteriores. Así es como nos queda. Ahora vamos a insertar el eje XY en el marco. Si veis que os cuesta deslizarlo por el marco, tendréis que ajustar, como os comenté antes, las excéntricas de ambos lados, de forma que sea sencillo deslizarlo con ninguna dificultad. Ahora vamos a añadir a lo que ya tenemos montado 4 acrílicos que van a hacernos de patas del CNC. Vamos a utilizar 8 tornillos, tuercas blocantes, y vamos a utilizar también 4 tuercas que tienen la forma rectangular. Aquí vemos cómo queda. Es importante que insertéis la tuerca de forma rectangular antes de montar cada una de las patas. El paso anterior lo repetimos en cada una de las esquinas. Pasamos ahora a instalar las correas. Las correas vienen ya cortadas, son 3, y necesitaremos para ajustarlas 6 tornillos. Va una en cada lado del eje Y y una en el eje X. Así es como queda la correa ajustada en el extremo. Es importante que lo hagamos lo más cercano a la pata que podamos para aprovechar al máximo la zona de trabajo que va a tener el láser. Y así es como tiene que ir montada en el soporte del eje Y. Es importante que la correa quede tensa para que el funcionamiento del sistema sea el correcto. Ahora realizaremos el cableado. Para ello necesitaremos la bolsa que nos viene con los cables y la placa basada en Arduino que nos incluye el kit. Es aquí donde me he encontrado el único problema con este kit láser.
el cable que debería alimentar y controlar el láser pues no es el correcto. O se han equivocado incluyéndome un cable incorrecto o el láser que me han incluido pues no es el correcto. El cable tiene un conector de 3 pines y el láser tiene 2 conectores de 2 pines. Hay láseres que tienen el conector de 3 pines efectivamente, pero no coincide el cable con el láser que me han mandado. Ya se lo he reclamado al vendedor y espero que pronto me envíen el correcto. Para salir del paso, como contaba con los materiales necesarios, me he construido los cables que no me vienen incluidos. Y así es como me han quedado. Los he unido con ayuda de unas bridas para que no estén sueltos. Es importante que sigáis las indicaciones que os vienen en las instrucciones para una conexión correcta. Aquí tenemos el esquema de conexionado. Es sencillo, tenemos que conectar los 3 motores en los conectores superiores, teniendo cuidado de que el del X va en el rojo y los 2 del Y van en los azules. Y después pues hay 2 cables que van hasta el láser. Además están marcados con la Y y con la X para que no nos confundamos. Vamos ahora a fijar la electrónica al CNC. Para ello utilizaremos los acrílicos marcados como D, una serie de prolongadores que vienen de color negro en mi caso, 2 tornillos de tipo M5, 2 tuercas de tipo TM5 y unas tuercas pequeñas. Fijamos los prolongadores más pequeños con ayuda de las tuercas al acrílico más grande y con ayuda de los tornillos M5 y las tuercas tipo T vamos a fijar el acrílico al marco. Ahora colocaremos los disipadores de los drivers que vienen incluidos. Retiramos el adhesivo y lo fijamos a cada uno de los drivers. Necesitaremos también algunos tornillos de métrica 3. Insertamos la placa en los prolongadores pequeños. Tras esto pondremos los prolongadores grandes, el acrílico que sirve de tapadera y con los tornillos que hemos dicho anteriormente vamos a cerrar todo. Con esto habríamos acabado lo que sería el montaje. No sé si os sucederá a vosotros. En mi caso he tenido que darle la vuelta a la placa, ponerla a la inversa, para que los conectores de corriente y el conector de USB se puedan insertar y no den problemas, puesto que si los pones hacia abajo pues chocan. Algo que no viene en las instrucciones pero que os recomiendo hacer es ajustar la tensión de trabajo de los drivers. Si os fijáis, en cada driver viene un pequeño tornillo que acciona un potenciómetro que es para realizar el ajuste de tensión en el que van a trabajar cada uno de ellos. Para hacer este ajuste necesitaréis un voltímetro. La forma de tomar la tensión es como os indico en esta imagen. El positivo, el terminal rojo, lo ponéis en el tornillo y el negativo lo ponéis en el pin que está más abajo y a la izquierda cerca del tornillo. Para el ajuste os recomiendo utilizar un destornillador cerámico. En caso de no tenerlo, podéis utilizar cualquier destornillador que tengáis a mano, siempre y cuando tengáis cuidado de no conectar diferentes pines sin querer con el metal de la punta del destornillador, ya que esto puede dañar el equipo. En mi caso, ambos drivers venían ajustados a 0,8 voltios. Os recomiendo utilizar 1 voltio para el eje X y 1,5 voltios para el eje Y, ya que este driver va a soportar 2 motores. Vamos ahora a por el software y su configuración. En el pendrive que incluye el kit podemos encontrar un firmware actualizado, un vídeo de cómo se monta el kit, las instrucciones, etc. Y también, bueno, pues ahí nos recomiendan el uso de láser GRBL. Coincide con el programa que a mí más me gusta porque lo he probado, por ejemplo, en el vídeo que hice anterior a este y es el que más me gustó de los que probé. Lo único que he hecho ha sido, en vez de utilizar el que viene en el pendrive del kit, pues descargarme el último que tienen colgado en la página oficial, que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Cuando accedemos al programa, vemos que lo primero que nos aparece es el puerto en el que vamos a conectar el CNC y la velocidad. Para mi caso son los que muestro en la pantalla y bueno, probablemente para vosotros pues a lo mejor cambia el puerto, pero bueno, la velocidad en principio puede ser la misma.
Pulsaremos el botón de conectar y os debe aparecer esto que os indico. Mi CNC venía en una versión de GRBL inferior a la que muestro ahora mismo en esta imagen. Lo que he hecho ha sido descargarme de la página de GRBL, que también os dejaré el enlace, la última versión, la 1.1h, y mediante el IDE de Arduino la he cargado. Esto también se explicó en el vídeo en el que montamos el CNC con las unidades de DVD. No es algo necesario, pero sí es recomendable. Antes de realizar las primeras pruebas, tenemos que hacer algunos ajustes en la configuración. Os he marcado en rojo los valores que he modificado. Empezando por abajo, los dos primeros ajustes que están a 370 y a 330 es el área de impresión, digamos, que va a tener el láser. ¿Cómo sabéis vuestra área de impresión? Pues aunque el fabricante os especifique una en las especificaciones del producto, a la hora de la verdad puede que no sean reales. Necesitáis mover los dos ejes, el X y el Y, con ayuda del láser GRBL para situaros en los puntos máximos y ver hasta dónde llega. Los siguientes dos valores pues hacen referencia a la aceleración. Es conveniente no poner ni muy poco ni mucho para que el sistema funcione correctamente. También veis los pasos que van a hacer por milímetro el motor. En este caso son motores de 80 y los dos valores que quedan arriba tienen que ver con el modo PWM del láser. No olvidéis pulsar el botón Write para guardar todos los cambios. Ahora deberíais comprobar que el sistema se mueve bien. Pulsad sobre el icono de la casita para que el sistema se sitúe en el origen. Y ahora con las flechas que están alrededor lo deberéis poder mover sin ningún problema. Así también podéis calcular el área efectiva de trabajo. Ahora vamos a cargar la imagen con la que vamos a trabajar. Pulsamos el icono que os indico en esta captura. Una vez seleccionemos la imagen, tendremos que decirle al programa cómo vamos a tratarla. Tenemos múltiples opciones, lo que ocurre es que no podemos parar a explicar todas las que hay porque sería un vídeo muy largo. En este caso estamos utilizando una línea central para que ese dibujo pues lo haga solamente como un trazo. Una vez lo tengamos, nos va a preguntar a qué velocidad vamos a trabajar. Esto va a depender de lo que queramos, si cortar o grabar. También va a depender del material. No es lo mismo utilizar madera que papel, que goma eva, etc. Entonces va a ser un poco nuestra experiencia la que nos va a decir a qué velocidad trabajar en cada caso. Si no sabéis qué velocidad poner, pues os recomiendo que cojáis un trocito de material y hagáis una pequeña prueba para ver si se obtiene el resultado que esperáis. Otra parte importante de esta pantalla sería el tamaño. Bueno, podemos fijar ahí en milímetros pues el tamaño que queremos que se imprima nuestra figura. En este caso pues es de 24,9 por 30. Y también le podríamos decir que en vez de hacerlo en el origen, pues lo hiciera a, por ejemplo, 5 centímetros en X del origen y otros 5 en Y del origen. Ya lo tendríamos prácticamente listo, solo nos falta indicar el número de pasadas a realizar. En función de si queremos grabar, cortar o lo que queramos hacer, puede ser interesante que el láser pase más de una vez por el mismo sitio. Eso lo tendréis que ir viendo conforme lo vayáis utilizando. Hay algo que no viene explicado en las instrucciones y que debemos hacer antes de hacer nuestra primera impresión, y es ajustar el foco del láser. ¿Cómo podemos hacer eso? Si os fijáis en la captura que os muestro, hay un icono que he añadido, que es el de la cámara de fotos. Ese icono pues nos va a permitir ayudar a ajustar el láser. ¿Cómo lo añadimos? Pues pulsamos botón derecho sobre la zona donde están los iconos y le damos a añadir icono. En la ventana que nos aparece vamos a configurarlo tal y como tenéis aquí. Simplemente le estamos diciendo que cuando se pulse el botón encienda el láser y que lo ponga a un 16% de su potencia. Lo del S16 es para indicar la potencia a la que queremos encender. Y la segunda parte, pues que cuando volvamos a pulsar el botón, nos va a apagar el láser para que lo podamos tanto encender y apagar con el mismo botón. El enfoque del láser se realiza girando
la parte más externa del mismo, de forma que tenemos que ver un punto lo más pequeño posible sobre el material en el que vamos a grabar o a cortar. Pero tanto si estamos ajustando el láser como si estamos realizando algún grabado o corte, es muy importante que nos protejamos los ojos con las gafas que incorpora el kit u otras que tengamos. Entonces sí que ha llegado el momento de hacer nuestra primera prueba. Para ello pulsamos la tecla de play que os indico en esta imagen, que es el triangulito color verde. Y bien, aquí podéis ver el resultado de la primera prueba que realicé. La repetí 2 veces. En una de ellas no conseguí cortar la madera porque era pocas pasadas las que puse, pero después aumenté, creo que fue a 4 y ya obtuve la figura cortada. Aquí podéis ver otro ejemplo de grabado sobre cartón. Y aquí lo podéis ver en acción grabando sobre madera un logotipo. Esta sería otra prueba sobre cartulina. Y estos serían cortes en tela de diferente tipo. Por último, hemos realizado otra prueba sobre goma eva a poca intensidad para no llegar a cortarla. Bueno, y hasta aquí lo que os tenía que contar. Creo que el kit merece mucho la pena. Ha sido además un regalo de cumpleaños. Ha sido muy divertido montarlo y su uso. Creo que tiene muchas posibilidades para manualidades, regalos, etcétera. Se puede ampliar, hay muchos proyectos por internet para mejorarlo, ponerle una pantalla, unos tensores para las correas, unos protectores para el láser. Se puede encontrar mucha información y muchos proyectos para mejorar el producto, que ya de por sí pues veo que es bastante acertado por el precio que tiene. Y os recomiendo que si os animáis, pues puede ser una buena opción el kit este que os indico. Aunque no tiene por qué elegir este, puedes buscar otro que te pueda venir mejor o que esté mejor de precio, pero bueno, este es el que yo he trabajado y del que os puedo hablar. Si os ha gustado el vídeo, dale a like y os espero en el siguiente. Gracias.